El objetivo de esta clase es reconocer técnicas básicas para el estudio de los genes. Las técnicas del ADN recombinante es lo que se conoce como la manipulación de los genes. A partir de los años 70 del siglo pasado se desarrollaron herramientas de biología molecular o lo que conocemos como ingeniería genética, lo que se llama técnicas de ADN recombinante. En este sentido, la manipulación de los genes tiene como primer objetivo tener un gen de interés aislado del resto del material genético de donde proviene este gen. Por ejemplo, el gen de la proteína verde fluorescente que proviene de un organismo marino, de una medusa, Aucoria victoria, que es un gen que tiene cerca de 1000 pares de base y está en el genoma de este organismo. Entonces, lo primero es obtener este gen, tenerlo aislado del resto del material y seguidamente amplificar este gen, o sea, tener muchas copias de esta secuencia. También en la manipulación de los genes es muy importante conocer la secuencia nucleotídica exacta del gen, o sea, el orden de las bases nucleotídicas de este gen. Y una vez que se tiene aislado, se puede expresar fuera de su localización natural. O sea, este gen que se expresa naturalmente en la medusa Aucoria victoria, en la actualidad es posible de expresar en bacterias y en otras células de mamíferos. Las enzimas de restricción son herramientas que se utilizan para cortar el ADN doble hebra. Las enzimas se denominan de restricción, pues solamente cortan el ADN en sitios específicos, reconociendo secuencias específicas en el material genético. Se denominan endonucleasas, a diferencia de las exonucleasas, que son las que cortan el ADN desde los extremos. Estas reconocen sitios en el ADN y no desde los extremos. Otra característica de las enzimas de restricción es que son sintetizadas en forma natural en bacterias y las bacterias las usan para destruir ADN foráneo, ADN que viene desde afuera. Por ejemplo, eliminar o destruir el ADN de los virus que infectan a las bacterias, que son los bacteriófagos. Y las bacterias que contienen estas enzimas no destruyen su propio ADN, puesto que las secuencias reconocidas por la enzima de restricción de una bacteria es modificada a través de la metilación de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, la enzima de restricción EcoR1 se denomina así porque se aisló de la bacteria Escherichia coli y tiene un sitio de restricción reconociendo la secuencia específica GAATTC. Esto está, como ya mencionamos, leído desde el extremo 5' de la cadena al 3'. Las enzimas de restricción fueron descubiertas por Arbor y colaboradores en 1965. En el año 1978, Smith y Nathan recibieron el premio Nobel, pues ellos continuaron los estudios y descubrieron nuevas enzimas de restricción en otros microorganismos. Como mencionamos, EcoR1 es
una enzima de Escherichia coli que es capaz de reconocer una secuencia nucleotídica específica y cortarla. Esta secuencia se caracteriza primeramente por ser una secuencia palindrómica, lo que significa que si yo leo la secuencia desde la hebra que está arriba, GAA-TTC, es equivalente a que si leo la hebra de abajo en el sentido contrario, GAA-TTC. Ahora bien, una vez que la enzima reconoce esa secuencia, va a hacer un corte específico. Como vemos, va a cortar siempre entre guanina y el nucleótido contiguo adenina. El producto de la digestión o corte va a abrir entonces la cadena. Este producto va a tener extremos que pueden nuevamente unir ambas hebras, la hebra 5'3' con la 3'5'. Sin embargo, no se va a poder generar nuevamente la unión entre los nucleótidos contiguos, guanina y adenina. La generación de estos extremos que pueden nuevamente unirse por complementariedad de base se denomina extremos pegajosos. Uno de los objetivos de la tecnología del ADN recombinante es amplificar y tener muchas copias de una secuencia o gen de interés, lo que se denomina clonar. Supongamos que estamos interesados en clonar el gen de la proteína verde fluorescente desde la medusa Aquaria victoria. Extraemos el ADN de células de la medusa y posteriormente lo cortamos con enzimas de restricción y nos quedamos con un fragmento que contiene el gen. Lo siguiente es incorporar este gen a un plásmido vector. Un plásmido vector, generalmente de origen levadura o bacteria, es ADN circular, doble hebra, que contiene un gen marcador, en este caso el de la resistencia a ampicilina. Este gen contiene una enzima que degrada la ampicilina. Por lo tanto, bacterias que contengan este plásmido vector van a degradar la ampicilina y van a ser resistentes a la ampicilina. Lo que queremos hacer entonces es que el gen de la proteína verde quede incorporado al plásmido vector. Entonces, este plásmido vector también contiene sitios de restricción conocidos, lo que podemos cortar con una enzima de restricción. De esta forma, abrir el plásmido vector y agregar el fragmento. Para que el fragmento quede unido realmente al plásmido, necesitamos utilizar una ADN ligasa que genera enlaces fosfodiéster entre los extremos del fragmento del gen y los extremos del plásmido y finalmente los cierres. Ahora, para clonar necesitamos incorporar esta vez el plásmido recombinante en una bacteria. Las más usadas es la Escherichia coli. Para ello, lo que vamos a hacer es el proceso de transformación génica, que consiste en que vamos a lograr que este plásmido recombinante ingrese al citoplasma de Escherichia coli. Esto se hace agregando cloruro de calcio y además agregando un pulso de temperatura, lo que hace que las paredes de la bacteria se permeabilicen momentáneamente e ingrese el plásmido recombinante al citoplasma de la célula. Una vez que se ha hecho este proceso, las bacterias son agregadas a placas de cultivo conteniendo ampicilina. Y aquellas bacterias que contengan entonces el plásmido recombinante
van a crecer y multiplicarse en estas placas. De esta forma hemos aumentado la cantidad de el gen que ahora se encuentra contenido en un plásmido recombinante. El producto son bacterias idénticas genéticamente, por lo que se denominan clones. Todas tienen el mismo material genético y son producidas por multiplicación o reproducción asexual, que es una característica que tienen los clones. Su producción o multiplicación es a través de un proceso asexuado. ¿Para qué se usa la tecnología del ADN recombinante? Uno de los usos importantes es la producción de vacunas recombinantes contra agentes infecciosos. Entonces, en el plásmido recombinante tenemos la secuencia de una proteína de un virus o bacteria. Esta proteína se produce, luego se purifica y se utiliza como vacuna para estimular la respuesta inmune específica en el hospedero. Esto genera anticuerpos que van a bloquear la unión del agente infeccioso a las células blanco. Ejemplo de estas vacunas son el virus de la hepatitis B, vacuna recombinante contra el virus de papiloma humano. Y actualmente también se está probando una vacuna recombinante para el SARS-CoV-2. Otro uso, secuenciar genes o genomas. Entonces, el plásmido recombinante que contiene las secuencias de un gen o parte de las secuencias de un genoma completo de algún organismo puede ser secuenciado y de esta forma saber la secuencia nucleotídica del fragmento o de un genoma completo. También se pueden producir algunas proteínas de interés, como por ejemplo la producción de la insulina humana, que se utiliza en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que son dependientes de insulina. La técnica de Saddle-Blot ha sido utilizada exitosamente para saber y conocer la presencia de algunos genes en el genoma completo de un organismo. Esta técnica utiliza como elemento fundamental una sonda de ADN. Esto significa que se utiliza como rastreador del gen un fragmento de ADN o de ARN que contiene la secuencia exacta de una parte del gen que se está buscando, de tal forma que si esta sonda se une específicamente al genoma, me va a estar indicando si el gen está presente o no. Esto puede ser en una o más copias en el genoma de un individuo. ¿Cómo se realiza esto? Lo primero es tener el material genético de las células del individuo que se va a estudiar. Por ejemplo, células provenientes de una rata. Podemos tomar células de la piel, podemos tomar células de la sangre. Una vez que tenemos las células, hacemos un procedimiento de extracción del ADN. Eliminamos proteínas, lípidos y también el ácido ribonucleico. Nos quedamos solo con el genoma, que es el ADN. Posteriormente, este material genético se corta con enzimas de restricción y luego se va a separar en un gel de agarosa, de tal forma que fragmentos de diferente tamaño van a quedar separados. Pero la sonda no se puede usar en el gel de agarosa, por lo que debemos hacer un blot o transferencia del material genético desde el gel de agarosa a lo que se llama un papel de nitrocelulosa. Y esto se hace utilizando
una solución alcalina, ponemos sobre él el gel y encima el papel de nitrocelulosa. La solución alcalina va a difundir por capilaridad y va a transferir el material genético desde el gel hacia el papel de nitrocelulosa. Una vez que todo este material genético está en el papel de nitrocelulosa, recién podemos utilizar la sonda. Entonces, la sonda incubada en este papel de nitrocelulosa se va a unir específicamente a la secuencia complementaria. Sin embargo, esta sonda debe tener una marca que me indique dónde se unió. Y para eso, la sonda se marca con fósforo radiactivo en su extremo 5'. Para revelar el lugar, el sitio donde se unió, la sonda se utiliza una radiografía. Se pone junto al papel de nitrocelulosa una radiografía del mismo tamaño que se va a revelar debido a la energía que emite el fósforo radiactivo. Por lo que entonces me va a quedar una marca en la radiografía. Esto se denomina autorradiografía o autorradiograma. Y como se ve acá en el resultado, tenemos que la sonda se unió a uno de los fragmentos del ADN y quedó en la misma posición en la autorradiografía. Podemos concluir entonces que la rata tiene al menos un gen que corresponde a el gen que estábamos buscando en su genoma. Conclusiones. Las enzimas de restricción son tijeras moleculares que cortan secuencias nucleotídicas específicas en el ADN. Con la técnica de Saddle-Blot es posible saber cuántas copias hay de un gen en el ADN de un organismo. Las sondas de ácidos nucleicos son herramientas que reconocen específicamente una secuencia nucleotídica al unirse al ADN por complementariedad de las bases. Es posible aumentar las copias de un gen en un plásmido recombinante por clonación en una bacteria. Con la tecnología del ADN recombinante se puede producir o expresar una proteína fuera del organismo original.